Buenos días, queridos hermanos. Como dice, la lectura que vamos a tener ahora es Santiago 2, versículos 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras, aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, esta es palabra de Dios. Muy buenos días, entonces, mis queridos hermanos y amigos de St. John's. Estoy muy contento de poder verlos nuevamente y obviamente de tener el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Hoy entonces quiero invitarlos a que podamos juntos a repasar un pasaje de la carta de Santiago. Este Santiago, o también llamado Jacobo, era el medio hermano de Jesús. Hago esta aclaración porque en el Nuevo Testamento se mencionan también otros dos Santiago. Santiago el hijo de Zebedeo y Santiago el hijo de Alfeo. El Santiago que escribe esta carta, además de ser medio hermano de Jesús, fue también el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Esta carta originalmente estaba dirigida a los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo, pero hoy día está siendo dirigida a nosotros. Por otra parte, también para algunos teólogos, como Lutero, por ejemplo, esta carta es un tanto controversial, porque como veremos más adelante, esta carta tiene un fuerte llamado a las obras. Entonces, pareciera que se contradice con la expresión básica y controversial de que en el Evangelio, ¿no es cierto?, somos justificados solo por la fe. Pablo, por ejemplo, en su carta a los Gálatas dice, además, que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pablo luchó arduamente en contra del legalismo, que esta idea que nosotros podemos alcanzar salvación o podemos ser salvos mediante obras. Pero Santiago en realidad no está en desacuerdo con Pablo.
Pasa que simplemente ellos están luchando contra diferentes enemigos del Evangelio. Porque así como Pablo está luchando en contra del legalismo, Santiago está luchando en contra del antinomianismo. El antinomianismo dice, como ya soy salvo, entonces Dios me ama y mi alma ha sido redimida. Entonces no importa que siga viviendo en pecado o en desobediencia. Como podemos ver entonces, una mala enseñanza de la justificación por fe puede llevarnos a vivir una vida antinomianista. Pero tanto como tú y yo sabemos, no podemos vivir deliberadamente en pecado. Porque si en verdad hemos nacido, o más bien si en verdad hemos creído en el Evangelio, entonces hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. En este pasaje, Santiago entonces nos hará más bien un llamado a la acción cristiana, a que vivamos el Evangelio que profesamos y no solo a que lo creamos. Esta forma de vivir lo que hará es autentificar la fe que tenemos en Cristo y que también nos salva. Quiero entonces partir haciéndoles la siguiente pregunta. Si vieran una moneda de 500 pesos con las características que pueden ver ahí en la proyección. No sé si se nota, pero le falta un lado a esa moneda. ¿Dudarían de su autenticidad? Algo le falta, ¿no es cierto? Bueno, si la salvación se pudiera comprar, cosa sabemos que no se puede, pero si la salvación se pudiera comprar, no podría ser con una moneda como esta. Santiago entonces usa una lógica similar. Pone sobre la mesa el siguiente principio. Si nuestra fe no lleva consigo buenas obras, entonces deberíamos evaluar la autenticidad de nuestra salvación. Y lo hace de la siguiente manera. Miren por favor en la proyección el versículo 14 del capítulo 2. Dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve decir a uno que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Aparentemente, para Santiago, existe una clase de fe que salva y otra que no. La que salva entonces es aquella que podemos evidenciar con acciones concretas, las cuales, de la mano con la fe, entonces forman las dos caras de una misma moneda. Si un lado de la moneda no está, la moneda es falsa y no sirve para nada. Por ejemplo, dice Santiago en los versículos 15 y 16, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer o que vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. Entonces, ¿de qué le sirve? El ejemplo de Santiago en realidad es súper simple de entender. Trata, ¿no es cierto?, de un hermano de una congregación que está en verdadera necesidad. No se trata de que no tenga ropa de marca o no tenga comida para el resto del mes, sino de que no tiene la ropa necesaria para abrigarse y tampoco el alimento para hoy. ¿Y qué hace su hermano de la iglesia? En realidad no hace mucho. Solo menciona una oración con aparentes buenas intenciones. Es piadosa y sin duda está llena de fe, porque dice: Dios proveerá. Es muy religiosa e incluso teológicamente es correcta. Pero lo que falta, nos dice Santiago, es que ese hermano que tiene vaya a su ropero, a su despensa, tome algo de ropa, algo de comida y la comparta con este hermano que está en necesidad. Como pueden ver, dice Santiago en el verso 17, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones o buenas obras, está muerta y es inútil. Son dos palabras bien fuertes: muerta e inútil. En resumen, si nuestra fe no está acompañada de obras, no solamente es inútil, ¿no es cierto?, sino que está muerta.
es lo mismo que decir que tienes fe en Dios, pero al mismo tiempo no lo obedeces. A la luz de este pasaje, a eso en realidad no podemos llamarle fe. Queridos hermanos, es importante hacer notar que el ejemplo de Santiago se da en el contexto puntual o particular de una dinámica de iglesia. Por eso es que también Pablo, por ejemplo, escribe lo siguiente a los Gálatas. Dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Por otro lado, también es importante mencionar que aquí no son cualquier tipo de obras, por ejemplo, que quizá luego de este sermón estés pensando, ya voy a salir corriendo a la iglesia y voy a ir a servir comida a la calle, o voy a darle comida a los pobres, darle el dinero a la gente, etc. No, esa no es la idea, aunque eso también es bueno, pero la idea, o más bien lo que nos menciona aquí Santiago, es una clase de obras que provienen o son frutos de la fe. Por ejemplo, tengo un texto acá en Lucas 21 y dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Entonces, ¿qué tiene de especial esta ofrenda? ¿Por qué Jesús las considera como mayor que las de aquellos ricos que estaban también ofrendando? Porque porque esa ofrenda de la viuda es fruto de su fe. Ella sabe, está consciente, confía en que Dios proveerá. Y esa fe, esa confianza en Dios, es que la lleva a dar incluso todo lo que tenía, por más poco que eso sea. Por lo tanto, este pasaje, hasta este punto, pudiese ser para nosotros de mucho ánimo, impulsándonos, ¿no es cierto?, a llevar nuestra fe a la práctica. Pero pudiese ser también un llamado de advertencia y de arrepentimiento. ¿Qué crees tú? Ahora bien, dice Santiago en la primera parte del versículo 18, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen obras. Santiago entonces supone que algún oyente podría estar pensando que la fe y las obras son cosas distintas o que van por caminos separados, ¿no es cierto? Podría ser entonces que en la audiencia hubiese algún antinomianista, como vimos anteriormente en la introducción. Ya que, por ejemplo, Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Pero 2 versículos más adelante, en el verso 10, dice Pablo, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las buenas obras. Por lo tanto, la fe y las obras, por supuesto que no van por caminos separados, sino que juntas se complementan y se validan entre sí. Por eso es que Santiago dice lo siguiente en la segunda parte del versículo 18. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Queridos amigos, si tu fe no puede verse a través de los hechos, ni experimentarse concretamente, te invito entonces a que evalúes si la fe que profesas es real. Y deseo ayudarte con eso. Quiero contarte la historia de Charles Blondin. No sé si lo conocen. Él fue un famoso acróbata francés que en 1859 cruzaba por primera vez y sobre una cuerda que tenía 335 metros de largo y a una altura de 50 metros, no sé si lo puedes imaginar, el agua de las cataratas del Niágara. Blondin repitió esta hazaña muchas veces, siempre con distintas variaciones, con los ojos tapados, boca abajo, sentándose a mitad del camino para comer y beber algo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no me creen, lo pueden googlear, hay videos en YouTube y la verdad es que lo cruzó de muchas, muchas maneras.
Hasta ese momento siempre lo había hecho solo. Pero un día se le ocurrió cruzar cargando una persona en su espalda. Entonces le preguntó Blondin a su representante si él creía que él podía lograrlo. Pero por supuesto que sí, le contestó su representante, confío en que puedes lograrlo si ya lo has hecho un montón de veces. Entonces Blondin le pregunta y le dice, ¿y quieres ser tú la persona que suba a mi espalda? El representante puede decir que tiene fe en Blondin, pero si no es capaz de ser la persona que suba en su espalda para cruzar, entonces su fe, como hemos visto, es falsa. Podemos creer entonces que Jesucristo es el Señor, que gobierna nuestras vidas, dirige nuestros pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no le obedecemos, esa fe son solo palabras vacías. Podemos creer que Dios ama a los necesitados, pero si no cuidamos de ella o de ellos, nuestra fe está muerta. Como vimos también al principio, no sirve para nada. El cristianismo, entonces, como hemos visto, es súper práctico. Lo debes o lo debemos poder ver. No es solo una declaración de principios. El cristiano que confía en las promesas del Evangelio demuestra su fe por medio, entonces, de su testimonio. Jesús dijo estas palabras muy, muy conocidas, que por sus frutos, entonces, el mundo los conocerá. Y un aspecto de ese fruto es precisamente también la misericordia hacia otras personas. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Dice el versículo 19. Santiago entonces nos dice que incluso los demonios actúan coherentemente con lo que creen, pues tiemblan aterrorizados. Conocer a Dios y saber quién es Jesús, entonces no es necesario, no es suficiente, es necesario obedecer. Pretender vivir nuestra fe sin las obras que ésta conlleva, pues entonces también debería hacernos temblar. Si nuestra vida no es coherente con lo que creemos, entonces, ¿qué nos diferencia de un demonio? ¡Qué tontería!, dice Santiago. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Es interesante, yo lo subrayé ahí arriba, que en los versículos 21 y 22 Santiago menciona tres veces la frase sus acciones. Ya que en general solemos asociar la fe de Abraham al hecho específico de ofrecer a Isaac en sacrificio, tal como Dios le había ordenado. Pero sin embargo, para los judíos, este hecho era prácticamente la guinda de la torta de una vida de obediencia que comenzó en Génesis 12, cuando Dios le dijo: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Todos conocemos a Abraham como el padre de la fe. Yo me atrevería hoy día, y me perdonan, también a considerarle también como el padre de las buenas obras. En estos tres versos Dios dice que lo consideró justo por sus acciones. Pero en el versículo 23 dice que lo consideró justo debido a su fe. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Bueno, porque su fe era consecuente con su manera de vivir. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo de verdadera fe para Santiago. Ella fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino, dice el versículo 25. Rahab era una prostituta cananea que vivía en Jericó, antes de que la ciudad fuera ocupada por los israelitas que aún se encontraban dando vueltas en el desierto. Ella seguramente ya había oído que Dios
había abierto un camino, ¿no es cierto?, a través del Mar Rojo para sacar a su pueblo de Egipto. Y demostró su fe, demostró que ella había creído en esto, poniendo en riesgo su propia vida al proteger a los espías hebreos. Nuevamente entonces la fe y las obras actúan en conjunto. Es por eso que Dios entonces finalmente a Rahab y a su familia la salva, la rescata cuando cae finalmente Jericó. Dios entonces nos llama a nosotros también a vivir de esa forma, en consecuencia con nuestra fe. Incluso si esta puede poner en riesgo nuestra vida o la de un ser querido. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Juan Calvino, uno de los más grandes teólogos y reformadores de la historia, dice lo siguiente: somos justificados por fe solamente, pero la fe que justifica nunca está sola. Ese es el título de este sermón. Este capítulo concluye con el siguiente verso: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas obras está muerta. Si se dan cuenta, la palabra muerta o sin sentido se repite una y otra vez en este texto. Es muy importante que consideremos lo que significa realmente este tipo o esta clase de fe, que no tiene buenas acciones o que no se demuestra o que no se puede ver concretamente. Para finalizar, solo quisiera añadir las siguientes palabras de Juan el Bautista. En Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. A veces como que leemos solamente una parte de la Biblia, parece. Puedes darte cuenta entonces que la verdadera fe salvadora es aquella que culmina en actos de obediencia a Jesús. No por nada Él dijo: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? El Evangelio, mis queridos amigos y amigas, son buenas noticias para aquellos que lo oyen, pero que también que lo obedecen. Pero no son muy buenas noticias, parece, para aquellos que solamente oyen. Sed más bien hacedores y no tan solo oidores, dice el mismo Santiago en el primer capítulo de esta carta. Esta mañana el Señor nos está llamando a tener una verdadera fe salvadora. Pídasela a Dios y verás cómo Él te responderá. ¿Recuerdas en qué quedamos con la historia de Blondin y su representante? ¿Cuál crees que fue la respuesta de él cuando su confianza fue puesta a prueba? Pues mira la siguiente foto. Como podrás ver, su fe en las capacidades de Blondin no eran solamente palabras vacías como a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? La eventualidad de un fatal accidente no fue un obstáculo para poner en práctica su confianza en él. Pero ahora quiero que pienses, o que pensemos más bien honestamente sobre nosotros mismos y que juntos reflexionemos con las siguientes preguntas. ¿Qué cosas están siendo un obstáculo para tu vida de fe? ¿Consiste tu fe solo en palabras vacías que en realidad no afectan tu vida? ¿Dices cosas amorosas y cariñosas a tus hermanos y hermanas en Cristo, pero sin hacer nada realmente para ayudarlos? ¿Estarías dispuesto a ayudar a otros aun cuando tu economía o tu bolsillo se ve afectado? ¿Estarías dispuesto a ayudar a otros aun cuando tu tiempo libre, tu tiempo de ocio, se vea afectado? Queridos amigos y hermanos de St. John's, vivir a la luz de la segunda venida de Jesús tiene implicaciones muy concretas y reales. Recuerda que la fe que justifica nunca está sola y que es el Evangelio quien nos capacita para acompañarlas con buenas acciones. El Evangelio nos muestra que Jesús es definitivamente nuestra única esperanza.
Porque Él vivió por nosotros aquella vida perfecta de fe que Dios demanda. Para terminar, quiero invitarlos a que con calma y en sus casas, para no alargarme tanto, puedan leer el capítulo 11 de Hebreos. Pero quiero hacerles un pequeño resumen. Ahí se nos dice que tanto Abel como Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas y el pueblo de Israel hicieron todo lo que hicieron por fe. Personas imperfectas, como podemos verla, ¿no es cierto? Si leemos el Antiguo Testamento, personas súper imperfectas, pecadoras, como nosotros. Pero que hace miles de años, o más bien hace un par de miles de años, pusieron en práctica su confianza en las promesas de Dios. Y que además las recordamos hasta hoy. Entonces, si esta mañana, oyendo este sermón, estás pensando y luchando en contra o más bien con la imperfección de tu fe, te invito a que mires a Jesús. El capítulo siguiente de Hebreos, el capítulo 12, dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Les animo entonces, mis queridos hermanos, a que seamos cautivados por la belleza y por la perfección del amor de Jesús por nosotros. Y que su fe, que la fe de nuestro Salvador, fortalezca la nuestra, para que aquí en St. John's abunden, ¿no es cierto?, las buenas obras, las buenas acciones, para la gloria de Dios. Que St. John's pueda ser realmente una luz para Concepción. Les invito a orar. Querido Señor, queremos alabarte, Señor, y queremos también darte gracias por tu palabra. Gracias por animarnos por medio de ella. Gracias por también traer luz cuando a veces estamos viviendo un poco en tiniebla o en oscuridad, viviendo solo para nosotros mismos, Señor, y pensando que nuestra salvación está asegurada y que no tenemos que hacer absolutamente nada para comprobar que esta es real. Padre Celestial, te pedimos que por medio de tu Espíritu nos guíes, nos fortalezcas, Señor, y que nos animes hacia las buenas obras, y que estas, acompañadas también con nuestra fe en Jesucristo, puedan ser de mucho ánimo, Señor, y también de mucho impacto para aquellas personas que aún no confían en ti, Señor, que aún no creen en ti, para que crean, Señor, y tu poder, Señor, y tu gloria resplandezca en St. John's y en Concepción, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que esta mañana tú nos animes y nos ayudes a recordar estas palabras y que de aquí en adelante, Señor, podamos ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.